¿Hay algún físico o física en la sala? ¿Ingeniero, ingeniera? Vale. ¿Los demás sois entusiastas de la ciencia? Yo soy matemática. Ah, fantástico. ¿Ves qué bien? Pero no asustes con las fórmulas, porque tú puedes escuchar todo y la fórmula no fijarte. Exacto. Que no Sí, sí, sí. estás asustando. Sí, sí, no, pero correcto, estoy asustando, pero también estoy animando a que no tengan vergüenza en levantarse e irse. Es decir, que no hay problema, que no me voy a ofender y que no pasa nada y que prefiero eso. Pero es que las fórmulas no asustan, ¿vale? A mí no, pero puede asustar, ¿no? No, porque puedes prescindir del detalle y quedarte con la situación Lo voy a intentar, general. pero me gusta que haya una matemática en la sala, eso me honra. Bueno, dicho este preámbulo de sustos, a ver, digamos, lo que voy a empezar a decir es un poquito, básicamente, quién son sus padres y tal, eso lo voy a decir enseguida. ¿Vale? Entonces, fijaos que la parte 1, que es la parte humana, ocupa poquito, ¿verdad? Y la parte de su obra ocupa un pelín más. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues en la parte 2, que es la que haré después de la 1, lógicamente, ¿no? Fijaos que hay 4 cosas que son las 4 contribuciones de Richard Feynman, el físico, a la ciencia del siglo XX y actual, básicamente. Es decir, esto que os voy a explicar hoy ha cambiado el mundo de la física. Y entonces la física de hoy en día no se puede entender sin la contribución de Richard Feynman. ¿Vale? Entonces, lo que voy a intentar hacer es explicar punto por punto de qué trata su contribución, porque además es súper imaginativa y además es muy inspiradora para los estudiantes de física o por los amantes de la ciencia en general, ¿no? Vale, entonces, esto estará colgado en la descripción del vídeo que estará en YouTube, por lo tanto se puede leer con más calma y tal, y además que si uno pone Richard Feynman en la web, pues le saldrán biografías, documentales, por tanto uno, la vertiente humana la puede investigar en YouTube perfectamente, porque está en todos los sitios. Pero quizá lo que no es tan fácil de encontrar, que es justo lo que voy a hacer yo, es una exploración, digamos, un poquito más profunda de su trabajo como científico. Entonces, dicho esto, hablo de los padres, bueno, eran inmigrantes y lo más importante que yo recalco de los padres de Richard Feynman es que bueno, su madre le inculcó el sentido del humor y esa especie de broma que tenía él siempre constante, ¿no? Y luego su padre, él habla muchísimo de su padre, mucho, hasta tal punto que incluso le obsesionó, porque su padre hizo algo que supongo que cualquier hijo quiere que haga su padre o su madre, ¿no? Que es que le despierte interés natural por algo, ¿no? Por la ciencia o por los deportes o por lo que sea, ¿no? Y entonces el padre de Richard Feynman, Melville, pues una de las cosas que intentaba inculcar a Richard Feynman es que se preguntara qué significaba realmente lo que le estén diciendo. Hay un ejemplo clásico que es que estaban mirando la enciclopedia británica y entonces el padre le pregunta al hijo Richard, bueno, entonces, ¿qué significa que un dinosaurio mida esto, tantos metros de alto, tanto de ancho la cabeza y tal? Pues significa que si se acercara a nuestra casa, su cabeza podría llegar a la ventana, pero no cabría porque la ventana es demasiado pequeña, ¿no? Eso es un ejemplo tonto, digamos, para ver que efectivamente cada dato que Richard Feynman, que el padre le decía a Richard, pues que lo intentara justificar. Hay muchísimas anécdotas con respecto a eso, pero su padre fue una influencia muy importante. Y luego, pues aquí tenemos a Richard de joven. Él nació en el 1918, no sé si lo he puesto aquí o no. Y bueno, esta es la pinta que tenía cuando era jovencillo. Y parece ser que ligaba mucho y tenía bastante éxito con las mujeres. Y además, lo más curioso que a mí me resulta de este hombre, o niño en este caso, es que, aparte de que le gustaban muchísimo las matemáticas, era autodidacta. La palabra autodidacta está muy de moda ahora, pero a lo mejor en aquellos tiempos no. Pues este hombre, gracias a que fue autodidacta, se pudo inventar sus propios métodos de resolver los problemas, ¿no? Sobre todo en matemáticas, ¿no? Y cuentan también que a los 15 años, no sé si a los 15 o a los 14 o algo así, fue a la biblioteca a pedir un libro de cálculo, análisis matemático, ¿no? Y entonces
no sé qué pasó, que la señora de la biblioteca le dijo, bueno, pero tu padre tendría que venir, o no sé, que no lo puede, o era para tu padre, y dice, no, es para mí. Y se ve que fue un shock, porque claro, un chaval de 15 años pidiendo un libro de cálculo de universidad, pues era un poco chocante, ¿no? Y se ve que se lo estudió de arriba abajo y tal. Bueno, también tenía su propio laboratorio de radios y de dispositivos en su casa, y bueno, ya de muy temprana edad empezó a hacer cosas de estas, ¿no? Entonces, ya digo, hay millones de anécdotas, millones, y iré contando, pero es muy interesante que leáis el libro ¿Está usted de broma, Mr. Feynman?, que es un libro en el que se cuentan todas las anécdotas muy inspiradoras de este hombre. Bueno, ¿qué recalco de su vida académica? Pues lo más importante, bueno, aparte de que se estudió en el MIT y todo esto que he puesto en naranja, esto fue lo que cambió la física para siempre, ¿no? Bueno, para siempre, o por lo menos en este siglo y el siglo pasado, ¿no? Que es la tesis que él hizo, que es lo que le llama el principio de mínima acción en mecánica cuántica. Enseguida os hablaré de qué significa eso del principio de mínima acción, pero os digo que en 1942, cuando presentó su tesis para ser finalmente doctor en física, cambió el mundo. Aparte, se casó con Arlene, nunca sé si es Arlene o Arlene. Esto es algo humano en el sentido de que se habían prometido hacía un tiempo, pero le diagnosticaron una enfermedad terminal a su chica, a su novia, y entonces creo que era tuberculosis, y además era contagioso. Entonces él estaba medio haciendo una actividad que es el proyecto Manhattan, que ahora os digo lo que es, medio con ella, medio cuidándola, y decidió casarse con ella, a pesar de que sabía que iba a morir en breve, y toda la familia se opuso, y él dijo que no había opción, que se iba a casar con ella. Ella también estaba de acuerdo, por supuesto. Se casaron y poco tiempo después ella, pues la pobre, pues murió, digamos, ¿no? Y bueno, él entonces estuvo muy trastocado mientras estaba haciendo en estos años, muy trastocado. Luego, si acaso, ya os hablo de cómo le afectó eso, esa depresión, digamos, en su vida académica, ¿no? Y en 1943 se fue directamente a Los Álamos, que es al sitio donde se hizo el proyecto Manhattan, que era la construcción de la bomba atómica por parte de los americanos, porque estaba todo el mundo muy preocupado, porque los alemanes, ya sabéis, que estaban haciéndose más grandes e importantes en Europa, y entonces creían que podrían crear la bomba atómica, y si los alemanes creaban la bomba atómica antes que los americanos, pues la verdad es que quizá en este mundo que estamos no existiría, ¿no? O vete a saber. Total, que le llamaron para formar parte del equipo y se incorporó a ese proyecto. Y la anécdota interesante de aquí es que el día que se acabó y la fueron a probar no sé si fue un desierto de Nuevo México, o no recuerdo bien, la cuestión es que la bomba la pusieron muy lejos, y entonces todos los demás pues se pusieron a una distancia bastante prudencial, y además poniéndose gafas de protección, y todo el mundo, pues claro, súper emocionados y preocupados porque todo fuera bien, que la bomba atómica esta en pequeño estallara y tal, y que no les afectara, ¿no? Y entonces él, en ese momento, minutos antes de que explotara la bomba, pensó, pero a ver, yo quiero verla, no me voy a poner las gafas estas que se pone todo el mundo. Entonces estuvo pensando qué tipo de radiación emitiría y qué material podría, digamos, protegerle de eso. Y pensó que un cristal de uno de los coches le podía proteger. Total, que se puso por ahí al lado del cristal de un coche, pero sin gafas ni nada, y él le gustaba contar que fue quizá el primer humano que vio realmente estallar una bomba atómica, ¿no? Porque el resto lo veía a través de unas gafas y casi no se veía nada, digamos, ¿no? Deciros también que una vez que pasó todo eso, cuando estalló la bomba en Hiroshima, pues todo el equipo de Los Álamos, los investigadores, él y otros, pues estaban esa noche pues borrachos, celebrando que había funcionado y tal, y él en algún momento se paró ahí en mitad de la fiesta a pensar qué habíamos hecho, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, cuando tomó conciencia de lo que había pasado,
pues empezó a una especie de, él le llamó depresión, ¿no? No solo por eso, porque también su mujer se había muerto hacía poco y fue el periodo más bajo, moralmente hablando, de Richard Feynman. Justo en los años en los que hizo el doctorado, esta tesis que cambió el mundo. Y nada, deciros así de pasada, solo para que lo tengáis así ordenado un poco, que acabó el proyecto, como ya sabéis, se acabó la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Y entonces cuando en el 46 se va a la Universidad de Cornell, es aquí cuando está deprimido. Luego os cuento una anécdota sobre esta depresión y cómo la manejó para finalmente llegar al premio Nobel. Son cosas curiosas. Vale, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante es esto que he marcado en naranja, que ocurrió entre el 48 y el 49, que es el concepto de integral de caminos, path integral en inglés, que esto a día de hoy no se entiende en ninguna de las ramas de la física teórica sin la integral de caminos. Luego os explico. Y luego, como curiosidad, deciros, bueno, es que ya lo contaré después, ya os cuento después. Pero bueno, era tan novedoso que la gente ni siquiera entendía lo que él estaba diciendo ahí, ¿no? Porque era muy revolucionario, ¿no? Entonces, en el año 49, otro físico también muy importante, el Dyson, comprobó que su teoría, la nueva teoría de Feynman, era consistente o que era, digamos, equivalente a la mecánica cuántica habitual que había en esa época y ahora. ¿No? En el 50, esto es una de las cosas que más bueno, esto es lo del path integral y los diagramas de Feynman, esto es lo que más me ha maravillado desde que conozco a Richard Feynman, que también explicaré. Luego, otras cosas muy interesantes y esto también es súper interesante y de esto tengo un par de anécdotas. Lo que ocurrió en el 53 con el ground state bueno, esto básicamente resumido es que se había descubierto que había unos fluidos que digamos que podían comportarse como un fluido ideal sin rozamiento, o sea que casi como que si se estuvieran deslizando, como volando, para entendernos, ¿no? Un fluido se le llama superfluido cuando parece ideal, digamos, ¿no? Perfecto y que no tiene rozamiento ni pérdidas de calor ni nada, ¿no? Entonces se cuenta que por aquella época, cuando se estaba estudiando la superfluidez, pues había unos rusos que dominaban el mundo de la superfluidez y tenían unas ecuaciones muy importantes y muy bestias y que intentaban resolver el problema, pero que daban aproximaciones y no acababa de funcionar y eran unas matemáticas increíbles, ¿no? Y poderosas. Y entonces, por alguna razón que no sé, Richard dijo, vamos a ver, vamos aquí a afrontar este problema a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces se sentó con un papel y un boli y con matemáticas de bachillerato empezó a pensar la versión más sencilla posible que podría explicar la superfluidez. Pero nada, con matemáticas súper sencillas, pero que se podía explicar con un poco de tiempo a alguien de segundo de bachillerato, de primero de carrera de hoy. Bueno, pues lo que hizo fue explicar mucho más de lo que habían conseguido los rusos que eran expertos. Y eso fue, digamos, una ¿cómo se llama? Una cosa que no sé, que creo que no lo llegaron a digerir bien los rusos y marca muy bien el estilo de Richard Feynman, que es, estamos entendiendo lo que hacemos. Richard Feynman dijo, o él creía, que dice, si no eres capaz de explicar algo es que realmente no lo entiendes. Eso es una de las máximas de él. Hay gente que está de acuerdo, gente que no, yo lo estoy. Un segundito, que hago así. Vale. Y luego, con respecto a esto, también hay otra anécdota, que es que cuentan que, bueno, esto de aquí, lo de Fermi, haber dicho así a grosso modo, es un fenómeno que ocurre en la desintegración de los átomos, que un protón de repente se convierte en un neutrón y emite una partícula. Creo que es la cuestión es que es un proceso natural de la desintegración que se conoce hace mucho tiempo y que Fermi fue el primero que lo empezó a estudiar, ¿no? Pero en 1957 no era satisfactorio, se estaba estudiando por cosas que no vienen al cuento ahora. Lo interesante, la anécdota que quería contar sobre esto es que Richard Feynman se interesó por intentar explicar esto y cuentan que
que cuando estaba en los últimos días, antes de encontrar su hallazgo, sí, pues cuentan que estaba en su casa, ¿no? Digamos, concentrado a altas horas de la noche, pero muy concentrado y con esa sensación de que estaba a punto de entender algo que podría ser la primera persona en el mundo que supiera algo nuevo que nadie más sabía con respecto a este fenómeno, ¿no? Y además tenía en cuenta una cosa que es la violación de la paridad, es decir, que era fastidiar una de las reglas que todos los físicos creen o creían que no podía romperse, que era la paridad, que la paridad se debía conservar. Da igual lo que es la paridad ahora, no cuento ahora para el ejemplo que quiero, o sea, me da igual. Bueno, estaba súper concentrado, silencio total por la noche, y de repente cuentan que se oyen unos golpes, no sé si en la ventana o en la puerta, que le asustaron muchísimo y era una de las chicas con la que normalmente iba, o una, otra, lo que sea, porque era muy mujeriego. Y entonces pues la chica vino, ¿qué tal? Y él intentó decirle, no, mira, que es que estoy trabajando, que es muy importante. Y la chica, bueno, pero ya lo podrás hacer mañana y tal. No, es que, verás, es que... Total, que no consiguió quitársela de encima, digamos, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pues haz una cosa, siéntate ahí mientras yo acabo. Y entonces la chica pues se sentaba ahí, pero claro, él dice que se estaba poniendo muy nervioso porque no podía concentrarse y a lo mejor hacía una tos o lo que sea. Al final dice que, bueno, que a empujones o lo que sea se la sacó de encima y siguió, ¿no? Y que esto me hace mucha gracia, porque estás ahí a punto de ganar un premio Nobel y la persona que tienes al lado, sea chica, sea chico, amigo, quien sea, pues que no puede, digamos, hacerse la idea de lo importante que es ese momento, ¿no? Para un científico o para alguien que está pensando algo. Y luego también cuentan que en aquella época, lo cuenta él mismo, pues muchas veces salía por la calle a altas horas de la noche porque le iba bien pasear para intentar ordenar sus ideas, y que entonces lo que hacía era ir caminando por la noche a solas. Se paraba, luego seguía caminando, a lo mejor se paraba y se quedaba mirando a un escaparate, y que claro, cuando pasaba la policía, pues decían, hey, pensaban mal de este hombre, y entonces siempre le paraban y él decía, no, verá que soy físico, y le tenía que explicar toda la historia, ¿no? Bueno, eso ocurría en esos años. Que por cierto, la historia, ¿cómo acabó? Pues que efectivamente descubrió eso nuevo que tiene que ver con las interacciones débiles, y que gracias a eso y otras cosas, finalmente obtuvo el gran premio, ¿no? Vale, en el 60, después, muchísimo tiempo después de que se muriera su primera mujer, pues se casó con una inglesa, Gwyneth Howard, me parece que se llama, pero no sé bien cómo pronunciarlo. En el 62 nace su hijo y en el 64 ocurre otro hecho significativo para un estudiante de física, que es la publicación de sus Feynman Physics o Lectures on Physics, de lecciones de física, que basan en un curso que él hizo en Cornell, me parece que fue, durante 3 años, creo que fue, a estudiantes, y que los 3 libros estos representan, digamos, como la Biblia, o como, no la Biblia, como el libro que un físico tiene que tener en su estantería, porque explica la física más o menos la normal, entre comillas, no la avanzada, pero lo explica de una manera que te cautiva, digamos, ¿no? Y que es una manera muy original de enfocar el asunto, y es unos libros que si eres físico y no tienes esto es porque no tienes dinero para comprártelo, pero no porque no quisieras. Y fue también gracias a los cursos estos que hizo que se ganó una fama de profesor, el profesor que todos queremos tener en nuestras vidas, ¿no? Que enseñaba la física de una manera tan bien enseñaba que incluso la televisión de aquella época, que era en blanco y negro, retransmitía sus clases y te llenaba todo de gente, y hay imágenes en YouTube donde se ve él explicando, y a cada momento pues la gente, los alumnos riendo, y algunos alumnos que más tarde se les ha entrevistado preguntándoles sobre Feynman, que estuvieron ahí, dijeron, mira, no sé, yo no sé si aprendía o no, pero me lo pasaba fantásticamente bien, ¿no? Entonces sí que es verdad que ya no me importaba si entendía o no, pero lo contaba con una pasión y tal, que yo me iba súper contento, ¿no? Decía algo así, ¿no? Y por fin llegó el 65 cuando le llaman y le dicen que ha ganado el premio Nobel,
y junto con otros dos, ¿no? Estos señores, luego os hablaré un poco más en concreto, pero estos dos señores, sobre todo este es el prototipo de físico que es la hostia de bueno, era, que hacía unas matemáticas muy sofisticadas, que era capaz de hacer unos cálculos increíbles, que entendía todo muy bien, pero no había ni Dios que lo entendiera a este hombre, o sea, de tan complicado, ¿no? Entonces, precisamente Feynman lo que intentó de alguna manera es, bueno, no lo dice en ningún lado, esto es una opinión personal, pero creo que lo que hizo Feynman es, vamos a ver qué es lo que está intentando hacer este hombre, voy a intentar explicarlo de alguna manera. Y es cuando no es así, pero seguro que en su motivación tenía eso, intentar comprender lo que era un infierno, no solo para él, sino para muchísimos investigadores de aquella época, ¿no? Vale. Bueno, y hubo, por parte de Schwinger, hubo unos cuantos desprecios de Schwinger con respecto al trabajo de Feynman, porque a Schwinger le parecía que eran unos garabatos lo que él hizo que era para divertirse, digamos, ¿no? Hay una frase muy buena de Schwinger que dice, mira, yo creo que lo que ha hecho Feynman es acercar la física al mainstream, hacerla comercial, como hacerla de los 40 principales para que lo entienda todo el mundo. O sea, pero por eso digo que no me acaba de gustar mucho este personaje, porque la física o la ciencia o todo, cuanto más gente llegue, mejor, digamos, ¿no? Sin embargo, este parecía como estaba con una especie de élite. Estoy prejuzgando, así que no me hagáis caso, es una opinión personal. No lo he leído en ningún sitio de esto, pero es la sensación que me da este hombre. Total, como ya está muerto, tampoco no... ya podemos hablar libremente, ¿no? Y ya nos acercamos a los últimos momentos de este hombre, ¿no? Que es no sé si os suena, no sé si los presentes se pueden acordar de dónde estabas cuando el Challenger, pues, en fin, estalló. Bueno, pues en aquella época, claro, yo muchas veces he pensado, digo, hostia, hasta que yo tuve 17 años, Feynman existía en el mismo mundo donde yo estoy. ¿Cómo no cogí un tren o un avión y me fui a verlo? Pero claro, no le conocía. Pero, en fin, me arrepiento tanto, bueno, no me puedo arrepentir, pero quisiera arrepentirme y no haber cogido, decirle a mis padres o lo que sea, que oye, llevadme antes de que le pase algo a este hombre, ¿no? Pero no lo conocía. Bueno, esto ocurrió en el 86, que es que pasó lo del Challenger, la tragedia del transportador espacial, y entonces dentro del equipo de investigación pues también incorporaron a Richard Feynman, aunque él se negó al principio, pero luego le convencieron y tal. Y hay un libro que se llama ¿Qué te importa lo que piensen los demás de mí? Estoy hablando mucho, ¿verdad? Me oigo y ¿Estoy hablando muy rápido o algo? ¿Está todo bien? Es que me noto a mí que me estoy cansando y aburriendo a mí mismo. ¿Puede ser? No, de momento bien, ¿no? Vale, vale. Hostia, es que estoy hablando mucho. Vale. Pues le llamaron y se metió en el eso. Y el libro se llama ¿A quién le importa lo que piensen los demás de ti? En ese libro cuenta Feynman con bastante detalle cómo fue eso, y también es muy divertido su relación con los ingenieros. No sé si esto te suena, ¿lo has leído? Muy curioso. Bueno, y es también interesante destacar que en YouTube, por ejemplo, lo podéis ver, el momento en el que él, cuando estaba todo el equipo de investigación, lo estaban grabando en la televisión o retransmitiendo en directo en la televisión estadounidense, pues él hizo el experimento para comprobar que una pieza fallaba y que quizá eso pudiera explicar lo que pasó con el Challenger. Como es algo que lo podéis ver en YouTube, pues os invito a que pongáis Feynman Challenger en el YouTube y veréis el trocito en el que subtitulado, en el que él explica lo que pasó. Os lo dejo ahí, ¿vale?